Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Es un auténtico honor y un placer para este centro cultural recibir a Paco Jarauta, que es una de las mentes más privilegiadas que tenemos en España. Y entonces, como hay muchas veces que de nuestro país, pues sale cualquier idiota, pues aquí lo compensamos con tener una joya de este nivel que realmente pues representa un mundo intelectual de seriedad, de investigación, de dedicación, de muchísimo trabajo, y eso es algo que hay que agradecer. El currículum de Francisco Jarauta, aunque es muy joven, como ustedes pueden ver, es un currículum muy largo y no les voy a abrumar porque lo interesante es verlo. Está en nuestra página web, o sea que pueden entrar a la página web, pero yo voy a señalar que en estos momentos es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Ha combinado perfectamente lo que es la filosofía con la historia y con la historia del arte, y ha trabajado y estudiado y dado clases en universidades como la de Valencia, Roma, Münster, Berlín, París. Es profesor invitado de muchas universidades europeas y americanas, y sus trabajos se orientan especialmente en el campo de la historia de las ideas, la filosofía de la cultura, la estética y teoría del arte. Las publicaciones de Paco Jarauta son muchísimas porque, como ya he dicho, es un enorme trabajador y además pues todas son como con mucha contundencia, con mucha profundidad. Nada deja Jarauta a la ligera, y yo destacaría algunas de las muchísimas que están, pues por ejemplo, Kierkegaard, Los límites de la dialéctica del individuo, Razón, ética y política, La transformación de la conciencia moderna. También es un gran especialista en Walter Benjamin y además traductor. Y tiene un libro que es Walter Benjamin, Tiempo, Lenguaje, Metrópoli. Ha trabajado sobre el barroco, sobre el neobarroco, sobre pensar y componer. Es un especialista también de Pontormo, entre otras, y ha sido curador de muchísimas exposiciones internacionales de gran nivel. Yo quiero recordar algunas como Arquitectura Radical, Microutopías, Arte, Arquitectura. Uno de los cúlmenes del comisariado en Historia del Arte, que es Matisse y la Alhambra, que es una exposición que cualquiera de nosotros hubiera querido curar, ¿no? No podemos porque no tenemos ni el nivel ni tu inteligencia, pero es una exposición de referencia en el mundo de Matisse y en los expertos matisianos de todo el mundo. El hilo de Ariadna ha trabajado mucho la colección del Iván, el 25 aniversario. Es un museo que está muy vinculado, y también está muy vinculado al Museo Nacional Reina Sofía, del que fue vicepresidente del patronato durante muchos años, y ahora forma parte de pues esas personas que siempre se consultan y se preguntan y se analizan. Manolo Borja, el director actual del Museo Reina Sofía, siempre me dijo que Paco Jarauta es una referencia para él, ¿no? Él escribe en muchísimos medios, entre ellos Experimenta, Pluriverso, Iride, Le Monde Diplomatique, Geophilosophie de l'Europe, en fin, grandes publicaciones. Todo está en la web, pueden investigar más los que no conozcan sobre su persona, y les digo que es adentrarse en un mundo maravilloso de conexiones insospechadas. O sea que muchas gracias por venir, muchas gracias, querido Paco Jarauta. Es un honor para este centro cultural tenerte aquí. Buenas noches, buenas tardes. Es un grandísimo placer volver al Centro Cultural de España en Montevideo, encontrarme con queridísimos amigos de tantos años,
por los que tengo además una gran admiración, y se ha visto acompañada de una amistad que produce precisamente ese sentimiento del reconocimiento mutuo en una conversación. Esta será más una conversación que una conferencia. Me gustan los lugares y los tiempos en los que la amistad y las ideas se dan la mano, y considero que estos días de Montevideo, en el que un hecho especial como es la exposición dedicada a Picasso, idea que ha sido construida por mi querido amigo Jorge Helft, da la posibilidad de generar un debate sobre el arte que sin duda alguna será recordado siempre y estimulante para cualquiera que se acerca a una obra fundamental como es la de Picasso. Volverme a encontrar con mi viejo amigo Ángel Kallenberg, pues es todo un placer inmenso. Ángel, te veo cada vez en mejor forma y nuestras conversaciones son siempre esos viajes por la amistad de tantas personas que han compartido la pasión por el arte y la forma de interpretarlo. Tienes amigos aquí, Felisa, Javier, que te has desplazado de Buenos Aires, Silvi, siempre con correos cruzándonos, noticias, etcétera. Quiero agradecer a Patricia Betancourt por su trabajo, su ayuda, y a todas las personas que colaboran con el centro, y especialísimamente a Ricardo por su confianza, por su, digamos, cercanía y esa proximidad que dan las tierras de origen y que no se devalúan con el tiempo. Quiero felicitar también al centro por esta intensísima programación y a todos los que colaboráis. Creo que es un buen momento. Creo que estamos en una especie de cambio de tempo, obligándonos a una mayor reflexión, a un más activo intervencionismo, a un ejercicio más apasionado de la libre opinión, quizás como lo que nosotros podemos dar para construir esa fórmula innegociable que se llama cultura y democracia. La sugerencia de este tema fue hecha por el centro. En ese momento estaba trabajando en un texto sobre el clasicismo de Picasso. Hablé con Jorge sobre el tema, pero ya habíamos cerrado que mi conferencia en el museo el próximo viernes girará en torno al que considero ser el cuadro fundador del arte moderno, como es Les Demoiselles d'Avignon. Justificaré esta afirmación oportunamente. Pero creo que aquí era un buen momento, y al veros reconozco pues vuestros trabajos, vuestras reflexiones, y creo que podrá ser interesante. Desearía que lo fuera el coloquio a propósito de las ideas sueltas que voy a plantearos, con una intención no de ser académico, sino de sugerir las preguntas que más me interesan.
siempre he sido muy atento a aquello que Musil, el gran escritor alemán, al final de su vida escribía diciendo que somos lo que son nuestras preguntas. Y el día que no tenemos preguntas, ya somos póstumos en vida. Defender nuestra dignidad, pues es reivindicar precisamente esa forma, ese nos interrogantes. Nosotros somos los que hacemos preguntas. He relacionado dos territorios que de manera convencional pueden entenderse como correlativos: la crítica de arte y el estado del arte. Son dos universos que se interpretan mutuamente, que se interrogan más que se interpretan, y producen una especie de feedback que hace que, por ejemplo, la crítica, que muchas veces subsume determinados presupuestos estéticos y teóricos del arte, se dispersa, produciendo un fenómeno que es propio del tiempo actual, que casi iba a llamar incluso una intelectualización de la crítica. Voy a hacer un parangón que va a ser de articulador de mi reflexión. Soy un historiador y por lo tanto seguiré un registro de tipo histórico, pero las preguntas tendrán un formato más filosófico. Es mi campo profesional. Estamos en un momento en el que precisamente esa relación ha modificado y ha liberado al crítico de ciertas formalidades que ya no las sigue, sino que libremente las interpreta. La crítica es un fenómeno fundamentalmente moderno. Por decirlo rápidamente, nace en el siglo XVIII. Digamos, ¿y qué pasa? ¿Y qué crees tú que ocurre con el siglo barroco? ¿O qué pasó con ese manierismo? Como tal, es más del siglo XVIII. Cuando se produce ese cambio entre lo que se podría llamar el mundo antiguo, les anciens et les modernes, se decía, la diatriba del siglo XVIII, y las páginas más sensibles las escribe Diderot. Il faut penser dans cet exercice qui on dira critique. Hablaremos en términos de crítica. Era como evitar la improvisación sobre los juicios sobre el arte. En ese momento en el que, por ejemplo, cuando visitáis la galería, las salas 38, 39, 40 de la National Gallery de Londres, y encontráis toda esa aparición de los grandes pintores británicos del siglo XVIII, atrás quedaba el barroco. Es un momento delicado. Diderot lo entiende como el regreso a Barthes, Roland Barthes. Escribirá aquella página tan bella que dice que el cuadro más bello del siglo XVIII es una planche de la enciclopédie. Una planche, una página que no tiene color, es solo dibujo. Las famosas planches de la enciclopédie que Barthes dirá se vuelve a las cosas. Es el dibujo de Linnaeus, es el dibujo de Buffon, es volver a las cosas. Luego vendrá esa, llamaremos, generosísima forma de ver de los grandes pintores británicos,
desde Gainsborough a Reynolds, que irán poniendo paisaje a los sujetos. Cuando hoy vemos en la Wallace Collection a Mrs. Robinson, probablemente la mujer más bella de finales del siglo XVIII, decimos, mon Dieu, ¿cómo es posible que se haya construido ese cuadro? Pero hay una reducción a esto. Diderot añade además un elemento muy importante. No es suficiente la crítica. Antes de la crítica ha nacido un concepto importantísimo, que es el gusto. La lección del 18 es que gusto y crítica van juntos, o deben pensarse juntos, y se deben pensar, por ejemplo, por fuera incluso de lo que serían los parámetros de la historia del arte. Esto es muy sorprendente. La historia del arte ha tenido una autonomía prácticamente desde el siglo XVI. Las vite de los grandes artistas, de los grandes maestros tuvieron su autonomía y allí se trabajaba con otros parámetros. Evidentemente, esto fue delicadamente evolucionando. El siglo XIX, tengo que dar saltos forzados, producirá un fenómeno tan curioso como es el caso de Baudelaire, que, digamos, tomará posiciones. Será el cronista de la gran transformación de la metrópolis, pero al mismo tiempo se fijará en las nuevas formas de vida, eso que llamamos hoy los lifestyles, esas nuevas formas de vida. Los paisajes parisinos que enamoraron a Benjamin más tarde serán los lugares en los que aparecerán ese voyeur, esa especie de nomadismo urbano que irán configurando formas de vida. Pero paradójicamente, cuando se acerca la pintura, será apasionado defensor del último gran pintor de historia, que era Delacroix. Y cuando muere Delacroix y se organiza el gran funeral de Delacroix, la corona que acompaña el féretro en aquel coche de caballos era la de Baudelaire, que presidió el desfilé funerario y que llevaba como título Delacroix, peintre d'histoire. Lo tuvo difícil, toda la sensibilidad para descubrir la forma de la cultura moderna, de la vida social, se contrarrestaba con la fidelidad al modelo clásico, hasta tal punto que Manet le pide a Delacroix, por favor, era el maître par excellence, solo quisiera un juicio, una opinión sobre mi trabajo. Dice, no es posible, yo soy delacroixiano. Y todavía en la plaza Fürstenberg, por las noches, Delacroix, casi ciego, que morirá de un catarro pintando la segunda capilla de Saint-Sulpice, están viéndolos todos, Manet y sus amigos, viendo cómo da pacienzudamente la última pincelada hasta obtener aquella, por decirlo así, aquel efecto cromático que estaba buscando. Él y su candela terminando heroicamente la búsqueda, y Manet aquellas pinceladas libres que no te voy a escribir nunca un elogio, le diría Delacroix. Pero sí se lo va a escribir Zola. Sí se lo va a escribir Zola. Y esa maravillosa intuición que tiene Zola con el artículo famosísimo que escribe Edouard Manet, ou une nouvelle manière de comprendre la peinture.
eso se lo dice, y le dirá, al exponer la Olimpia en el Salón d'Automne, el año 63, le dirá, Manet, no vayas a Italia, vete a Madrid. Y cuando llega a Madrid se encontrará, wow, por primera vez con Velázquez. Los viajeros franceses habían viajado a España siempre buscando mitos. España era un país de gitanos, de toreros, de bandoleros, y todos ellos pasan y forman una configuración que llega a Gautier, llega a Théophile Gautier y llegará a la maravillosa síntesis de todo que fue Carmen. Carmen reúne de una manera prodigiosa y es el único, es Manet el que llega al Prado, ve Velázquez y escribe. Je viens de trouver le plus grand peintre du monde. Acabo de encontrarme con el mayor pintor de la historia. La crítica ha ido evolucionando en la medida, pero hay un momento, soy muy sintético en esto, me gustaría mucho más la conversación, que es en torno a 1900, cuando se produce un fenómeno extraordinario de gran potencia. Es en la Escuela de Viena donde se crea esa atmósfera donde surgen los grandes teóricos del arte y son historiadores. Es el momento en el que la historia está en condiciones de producir su teoría. Y allí están, a la espalda del famoso Kunstgeschichte-Museum, una de las galerías más emocionantes que podéis encontrar en el mundo y que guarda todavía ese tono antiguo, reverencial además. Aparecen los grandes teóricos que desde Rica a Belfren construyen una teoría del arte. Y en ese momento la crítica pasa, se silencia porque se produce un fenómeno institucionalizado muy importante. Solo el historiador tiene derecho a hablar del arte. El historiador de 1900 es fundamentalmente filólogo. Todo el siglo XIX los historiadores del XIX, todos son filólogos, como decían los alemanes de la época. Todo. Se forman las grandes colecciones, se forma la colección del British, se forma el Louvre, se forma Pérgamo. ¿No sabéis el tráfico que hay entre los arqueólogos, que son todos grandes filólogos? Yo asistí al cierre del Pérgamo por 5 años, está reabriéndose ya y hay un pequeño folletón con cartas de los arqueólogos de la segunda mitad del XIX. Hay una, solo para citaros una, la pasión, cómo se forman las colecciones del British, cómo surge esa pasión por el aura del mundo antiguo, cómo se miran en aquellas piezas. Hay un que se llama Salmon, que es escocés, que trabaja para el British y que recibe una carta de un Meyer, que es un arqueólogo alemán que trabaja justamente para las colecciones alemanas, que le dice: tengo para ti 2 soldados asirios que cuando los veas morirás de placer. Imagínate el lenguaje, qué combinación. Un filólogo seco anuncia un placer excepcional cuando contemple los 2 soldados asirios. Y le dice: pero a cambio deseo la 8ª metopa del frontón norte del Partenón. Imagínate el cambio, el cambalache que se está dando. Te tengo preparados, son coleccionistas furiosos. Obviamente, por desgracia, los 2 soldados asirios siguen en la colección del Pérgamo y la 8ª metopa sigue en el British. No hubo intercambio, por decirlo así. Pero aparece ese momento extraordinario donde el Kunst, el arte,
comienza a tener su teórico. Y no solamente como historiador, sino que teoriza, y es Riegel el que, por ejemplo, elabora un concepto modernísimo, que es el concepto de estilo, la Stilfrage. Se mira la historia de acuerdo a los estilos, contradiciendo las grandes tesis de Burckhardt a mitades del siglo XIX. Cuando vosotros veis El arte y el Renacimiento, ese libro prodigioso, por decirlo, comienza a hablar de la sociedad florentina, comienza a hablar de otras cosas. El arte es, de acuerdo a las tesis románticas, o se interpreta fundamentalmente como algo cultural, como un hecho cultural, o no se entiende. El filólogo tendía a aislar el arte y lo trataba como más tarde cierta semiótica aplicada al arte redujo el arte a ser objeto lenguaje, cuando en el fondo es muchísimo más. Os traía la última entrevista la admiro tanto, de Rosalind Krauss, que dice: me interesa lo que queda fuera de la historia del arte, todo eso que se va construyendo y que el crítico ayudará a construir. Esos temas van produciendo lo que se podría llamar un canon, que es el que responderá al gran libro de Böcklin del año 15, El arte clásico. ¿Qué es clásico y qué no es clásico? Es un tema que luego un gran maestro e intérprete, Charles Rosen, volverá a plantear la misma cuestión con la música. ¿A qué periodo llamaremos clásico? Y hay un buceo en los grandes textos del 18, en la emoción inmensa con el descubrimiento de Pompeya en 1754, la aparición de las grandes excavaciones de esa época y el aparecer de un mundo clásico que inmediatamente irá a parar. Esto duró hasta el comienzo de la Gran Guerra en 1914. Todo lo que aconteció en un campo artístico a partir de 1900 en adelante tiene un marco nuevo y que un concepto descriptivo como es el de avant-garde o vanguardia histórica ha cualificado. Esa aparición de los primeros momentos, esa página temblorosa que tiene una afirmación que citaré en su momento de nuevo el viernes, cuando es Picasso que dice que el periodo anterior terminaba con la muerte de Cézanne. Cézanne es el responsable de todo. Decía Picasso, esas preguntas hacédselas a Cézanne. Es el Cézanne del 5 y del 6, cuando los cuadros de Chateau Noir, el paisaje y el guardián se pintan con la misma paleta. Se borran los rastros humanos, rostros y rastros, y aparecen esa especie de figura que es, ante todo, naturaleza, que se pintará con ese efecto prodigioso que tiene Cézanne de abordarlo. Ese registro de la aparición de lo que fue la primera década tuvo una respuesta por parte de la crítica muy importante. Cada vez estoy convencido de que este es un elemento clave. La importancia que tiene Apollinaire en la formación de una opinión pública que inmediatamente trascenderá el ámbito académico e influirá la opinión pública que la crítica seguirá. Le Peintre Cubiste es un texto formidable. Obviamente se ha valorado a Apollinaire más por su obra poética, yo también lo creo. Pero hay textos que son sintomáticos y consigue, así como
Baudelaire nunca consiguió interpretar la importancia que tenía la aparición, sobre todo de las novedades que los primeros impresionistas de 1861-62, Le Déjeuner éclair, es del 63, comienzan a aparecer como nuevas modalidades. Esto va a tener un efecto excepcional, y aunque Apollinaire, tras la Gran Guerra, herido, prácticamente irá cerrando sus días, pero hay un efecto extraordinario que a lo largo de los años 20 y con la aparición del surrealismo, la crítica intentará remozarse construyendo un discurso nuevo. Las revistas a las que se dedica Breton, la Revolución surrealista, todos los grandes textos bretonianos inaugurarán un modelo absolutamente inédito en la historia del arte y en la crítica de arte. Se cruzará de disciplinas que proceden del campo del psicoanálisis, de los grandes teóricos de la sexualidad que aparecen en el límite del siglo XIX al siglo XX, los textos fundamentales que llegarán a piezas musicales que comentábamos ayer, por ejemplo, la Lulu de Alban Berg, pero que recorrerán muchos otros mundos. Si nos acercamos a los textos de las primeras revoluciones surrealistas, la crítica de arte te deja fuera de juego. Digamos, no es muy correcto, incluso más aún, los modelos y el paradigma vienés de la Gran Escuela de Viena han desaparecido y comienza la mirada sobre el arte a mezclarse de elementos literarios, poéticos, los grandes textos en relación a Max Ernst, en ese momento, antes de los años 30, comienzan a multiplicarse y otro tanto ocurrirá en la otra orilla. La otra orilla, me refiero a la orilla del Rin. Sabéis que Alemania siempre despreció el impresionismo, siempre lo consideró una falsa complacencia naturalista, siempre era un arte burgués, complaciente, estetizante. ¿Por qué no les gustaba Renoir? El curator del Neues Museum en Berlín, cuando subes a la primera planta, no tiene Manet, pero al fondo de la sala principal, allí hay un Manet maravilloso, el coleccionista con unas Mademoiselle. Manet pintó solamente 3 veces guantes amarillos. Esta es uno de los más bellos guantes amarillos que luego llegaba la soprano Marie Laurent cuando cantaba en el salón de Mallarmé de la Guillaume, o cantaba también después en el Folies Bergère, que en la penumbra solo vislumbramos el juego, la resonancia de los amarillos de Marie Laurent. Estamos en un momento que duró prácticamente todos los años. La crítica no tiene todavía un estatuto propio. Vive de las sensibilidades y de los contagios, de las relaciones y reacciones. Se convierte en instrumento teórico. Comienza a hablar del arte fuera de lo que podemos llamar la condición filológica del arte. Se abandona la temática que pudo ser clave en la gran historiografía del siglo XIX. Se comienza a hablar de otras cosas. La presencia de Freud en los años 20 es capital, absolutamente. Y un libro como El malestar, que es del 27, genera un impacto en todos ellos. Digamos, al surrealismo le iba bien un teórico de este tipo, pero obviamente ellos trasladaron ese problema más allá. El fenómeno al que quería remitiros como definitivo, importante, es con la Segunda Guerra. Van muriendo todos los grandes maestros,
sobrevivirá Mondrian y pocos más. Aparecerá el momento de la muerte de Paul Klee, primero, Kandinsky en Neuilly, irán prácticamente terminando sus años, se produce un gran silencio, y muy pronto emergerá con una fuerza excepcional en otro lugar, que no fue el lugar natal de las avant-garde. Nace en la cultura americana, nace en la escuela de New York, ese expresionismo abstracto que produce una emergencia espectacular. Muy curioso, yo lo he intentado en más de una ocasión, comparar el nacimiento del informalismo europeo paralelamente al expresionismo abstracto americano. Esa escuela siempre Beaubourg siempre ha tenido grandes problemas para resolver esta década. Pero los Dubuffet, Fautrier, Burri, incluso Tapies abandonó dramáticamente su tradición surrealista. Incluso, lo digo con discreción, como se dice, borró algunas fechas de sus cuadros para dar más credibilidad a su conversión. Pero en cualquier caso, se produce ese momento que hace necesario hacer frente a lo que definitivamente significó la vanguardia americana, los Pollock, los Rothko, los Rauschenberg, etcétera, 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 tantos que hacen que aparezca por primera vez una figura fundamental a la que tenemos que remitirnos tantas veces, que según Ángel Gallenberg estuvo en Montevideo, creo que por el año 63, 64, 65, que se llamaba Clement Greenberg. Greenberg institucionaliza, lo ha dicho Rosenberg, lo han dicho los grandes maestros. A mí me encanta esos maestros de la historia del arte americanos que con una formación culta, muy culta, y que se han formado también mucho en la cultura alemana, comienzan a aparecer como los teóricos de determinados fenómenos artísticos. Greenberg, que termina siendo, perdonad la reducción, un formalista, sin embargo establece una lectura que abre a los posteriores críticos del arte una dimensión y una competencia totalmente nueva. Se institucionaliza la figura del crítico y pierde fuerza, pierde terreno y poder la figura del historiador. A partir de los años 50, 55, el verdadero lector del arte, comillas, contemporáneo, es el crítico. Nadie se va a atrever a trasladar esa frontera que significó el final de las avant-garde o de las vanguardias con las emergencias que, por una parte, el informalismo europeo y por otra, lo que podríamos llamar el expresionismo americano, y muy pronto algo que fue singular, pero que obviamente tuvo un desarrollo extraordinario, que fue la cultura pop, tanto americana como británica. Es fantástico ver, hace unos años, Reina Sofía hizo esa gran exposición sobre Hamilton, que fue maravillosa, digamos, una Gran Bretaña que había vivido al margen de las vanguardias históricas. Es un fenómeno importantísimo a tener en cuenta. No tuvo vanguardia histórica. Los debates seguían siendo, por decirlo así, convencionales. Es el gran libro que escribe Ruskin en The Modern Painters. Una diferencia, es decir, ¿con quién me quedo? ¿Con Reynolds? ¿O me paso más allá? Tate ejerció de historiadora de la misma forma que
alguien lo ha dicho y no es una putada, que el MoMA fue el mejor historiador de la primera mitad del siglo XX. Hoy el MoMA no es una institución relevante a ningún efecto, solo que clasificó las primeras grandes décadas del siglo XX. Cuando se abren los museos alemanes a partir de München-Gladbach, en torno a los años 50 y tantos, todos imitan al MoMA. Todos imitan al MoMA. El MoMA creó el canon de la primera mitad del siglo XX, pero con respecto a la segunda mitad del siglo XX, evidentemente no. Muy curiosa la polémica con el Whitney a la hora de establecer el lugar del arte americano, comenzando por el expresionismo abstracto y todas sus derivas. Aquí se complican mucho las cosas. A través del fenómeno Greenberg se institucionaliza la figura del crítico. Y el crítico barre, por decirlo así, al historiador. La historia se queda en la academia y los museos comienzan a construir su gran recorrido de tipo, como hemos llamado, crítico. Y el crítico se da cuenta, Greenberg no se dio suficientemente cuenta de que para abordar la nueva problemática del arte necesita instrumentos intelectuales nuevos. Y es el momento en el que aparece la gran teoría del lenguaje, la primera fase, aparece el estructuralismo, aparece la antropología diferenciada que abría campos y que sometía, en este caso yo he tenido la suerte de ser 4 años discípulo de Lévi-Strauss en el Séminaire del Collège de France, y esto lo he vivido de una manera no directa, sino apasionada. Todo arte debe entenderse. Él lo decía, le gustaría conocer la última decisión del premio imperial que Japón concede todos los años a su mejor artista. Este año es un artesano que construye una determinada porcelana japonesa maravillosa. Es decir, el reconocimiento no es a un dibujo japonés que conocéis, aquella caligrafía japonesa, sino un artesano que produce esa maravillosa cerca de nuestro hotel en París, en la Rue Odéon, hay un viejo, cultísimo marchand de porcelanas que dice: tengo algo maravilloso. Cuando te dice que tiene algo maravilloso, tienes que entrar de puntillas a la tienda y te lo saca a lo mejor envuelto en un papel de Le Figaro de hace 5 semanas. Le digo, por favor, no podría usted tenerlo con más cuidado, pero así funciona él, es un antirritual perfecto. Pero estamos en un momento en que la crítica, y muchos de ustedes han ejercido o son críticos o son lectores de crítica, se va cargando de información intelectual. Va acompañando su competencia de nuevas formas de la interpretación. Y hace que aquel libro que citabas de Umberto Eco, Ópera Aperta, consuela a tantos críticos porque dice: vas por buen camino. Digamos, Ópera Aperta de Umberto fue un regalo a todos los críticos. La estructura del arte terminaba siendo una estructura que podías tú recorrer de la forma como más abierta. Sin embargo, el plus y el menos de todos aquellos elementos que componían fundamentalmente el marco teórico en el que la crítica va avanzando, se hace en algún momento más complicado. Porque además de ser interpretación, tiene que hacer el trabajo del historiador. Y para hacer el trabajo del historiador se necesita otro tipo de análisis.
Evidentemente, en los años 60 el comparativismo creció inmensamente. Posteriormente al comparativismo creció aquello que fueron los llamados cultural studies. Comienzan a aparecer referencias y referencias. Hay un problema crítico muy importante. Es muy difícil. En una exposición recordaba que estaba formando el ángulo la donna pettinata de Leonardo y al lado una máscara africana absolutamente con todos los elementos bien identificados. Y uno se preguntaba, ¿cuál es más bella? ¿La pieza de Leonardo o esta escultura africana? Y tú no tenías respuesta, porque entrabas en una perspectiva, obviamente si fueras un historiador del 19, lo que decía Winkelmann, ¿por qué me gusta la escultura antigua? Dice, porque no tiene edad. Decía Praxiteles, yo todavía me acerco y es una cosa casi secreta, pero en el Louvre siempre busco una distracción del guardián de la sala de escultura griega y le doy un beso a la cabeza Kaufmann. Creo que es la más bella cabeza que sé. Pero, ¿ves? No soy riguroso. Quizás tengo derecho a dar un beso a la Kaufmann, pero no puedo considerarla la más bella porque estoy lesionando un criterio que diría que una talla africana puede ser tan bella. Pero no dejen de ver la Kaufmann, por supuesto. Y aparece en ese momento un fenómeno de respuesta sociológica. Comienza a crecer el arte contemporáneo de una manera casi hipertrofiada. Se abren los museos permanentemente, acudan al anuario de UNESCO y tomen el registro de museos que se abren cada año. Es algo fenómeno extraordinario. Aparece un teorema que la sociología intenta legitimar, que es arte y modernidad se corresponden. Y si no hay arte, aquí tenéis tus 37 años de director del museo, ¿cuánto podrías contar? Aparece toda esa singladura de la función del arte como proceso de modernización, de la vida moderna, de la vida social. Entra con derechos propios y comienzan a constituirse todos los grandes territorios. Se multiplican las bienales y ya en los 50 Sao Paulo inventa una historia extraordinaria, la primera Bienal de Sao Paulo, seguirá Venecia y se abre la primera Documenta. Los años 70, año 72, una persona que ha tenido la fortuna de conocer mucho, que es Harald Sivan, cuando dirige la quinta Documenta, es cuando comienzan a verse ya determinados fenómenos y la crítica se siente un poco impotente para interpretar esa complejidad. Ocurre lo mismo con la Bienal de Venecia. El 72 comienza a ser un año singularísimo. Fijaros que para abordar esas dificultades, el 76, los amigos americanos, la Rosalind Krauss, junto con la Annette, abren esa revista que ha sido el buque insignia de la crítica culta, que fue October. 76 nace October. Quedarán atrás las grandes revistas que tienen Caspar Koenig y todos. Seguirán trabajando en Art Forum, seguirán haciendo Art News. Como crece el arte, la crítica tiene que haber alguien que establezca, no el tema del gusto, se lo dejaremos a Diderot, pero el arte de la crítica tiene que ser el criterio. Y aparecen esos elementos en el momento de mayor gloria, el circuito galerístico de New York,
La multiplicación de los museos pone en aviso la necesidad de una reflexión fundamental, y los que colaborarán en la construcción de Oktober. Yo he tenido la suerte en un doctorado federal suizo de hacer una tesis de doctorado sobre Oktober, hasta el número 65, y es realmente espectacular. Espectacular en el sentido de que, claro, genera su jerga, pero al mismo tiempo es el ejemplo par excelencia de la intelectualización de la crítica. Si el arte no es lo que dice el crítico, peor para el arte. Pero estamos en un desafío lleno de narcisismos, que obviamente en muchas de las páginas. Pero allí aparece una lectura que es maravillosa, un ejemplo de cómo a la complejidad del hecho artístico responde la crítica, elaborando una perspectiva de lectura y de interpretación totalmente nuevo. Os estáis esperando. Digo que Oktober abre el 76, pero el 77 se abren las puertas del Beaubourg, del Centro Pompidou. Baudrillard escribirá el efecto Beaubourg, algo impresionante. El presidente Pompidou, como bien sabes, fue un presidente culto. Digamos, no todos lo fueron como él, digamos, pero en cualquier caso, introducir en un barrio como era Les Halles, el único barrio, Le Marais, que ha mantenido la estructura urbana del París del siglo XVIII, que Le Corbusier quiso arrasar para construir la Ville Radiese, y que sin embargo allí construyen ese proyecto industrial tan singular que son el proyecto que hoy seguimos contemplando. Solo le faltaba que cada 3 horas sonaran las sirenas, diciendo como el gran paquebot atravesaba el barrio de Les Halles, llevando en sus bodegas los tesoros del arte moderno. Era algo excepcional. Y sin embargo, todavía cuando llegáis al parterre del Pompidou, tenéis que entrar por una puertecita pequeña como si entraras a las bodegas del barco. No hay gran allure, no hay gran puerta. Tienes que ir a 2 metros, las puertas tienen 2 metros, las he medido, y entráis a donde, al famoso foyer, donde en ese momento, y tenemos el museo. ¿Y qué hacemos con el arte contemporáneo? Y afortunadamente, esto lo he hablado mucho con Jorge en nuestras conversaciones en París, aparecen 2 figuras fundamentales, Pontus Hultmann y Gerald Simmons, que asumen una responsabilidad de crear. Lo comentaba también Patricia, es la primera vez que el director de museo o el curator del museo comienza a jugar precisamente en una dirección singular de crítico que construye su obra. Esto ha dado lugar a fenómenos singularísimos. El curator como sujeto o como agente en el que se articulan perspectiva histórica y crítica y forman lo que se podría llamar ese mundo de formas que en algún momento, para los años 80, fueron afortunadas. La documenta quinta, la sexta fue menos importante, pero la séptima volvió a ser importante hasta que llega un fenómeno singularísimo que fue la documenta 9, y aquí entramos en un tema, voy a terminar muy rápido, no quiero abusar de vosotros, que la dirige Jean Root. Yo estuve en la comisión de la 9, y cuando, por ejemplo, ya se planteaba un fenómeno singularísimo que fue el tema del canon, el tema del who is who en el campo del arte. El arte había crecido inmensamente.
había crecido y no solamente crecido, se había pluralizado. Los registros se habían acercado. El año 89, Jean-Yves Martin exponía en Beaubourg y en la Villette Les Magiciens de la Terre. Había artistas que venían de Australia, apareció el arte africano, aparecieron los grandes coleccionistas de arte africano que hoy todavía siguen siendo suizos, las grandes colecciones están en Suiza. Yo no sé esperando a qué, pero están ahí, por dicho rápidamente. Y aparece un espacio en el que hay que plantear también una lectura que muchas veces el canon no resuelve. Económicamente, la Documenta 9 quiso plantear precisamente este problema. Fijemos un canon que quiere decir un arte que sigue siendo el que de verdad debemos, comillas, considerar como el más contemporáneo y se rentabiliza en las colecciones ad usum. Se invita a Bruce Nauman a ocupar el lugar principal. El Frederizianum dijo, no, prefiero seguir en Texas. Si llega a aceptarlo, se hubiera prácticamente institucionalizado que el conceptualismo, el minimalismo americano era el arte par excelencia de todos, dejando fuera todas las formas narrativas, figurativas. Él no responde. Es sustituido, a fin de cuentas, Kassel es Alemania y acepta Richter, y Richter presenta su Atlas con una gran, ya sabemos, esa excelencia que acompaña siempre. Aparece ese momento en el que se van a cambiar los turnos. La Documenta 9, que la dirige Huth y que busca resolver el problema del canon y del who is who, elabora un tipo de afluencia de elementos que podemos llamar críticos, pero que todavía se cierran ante la imposibilidad de fijar el canon. Harold Bloom, el gran teórico de Yale, establece The West Canon. Ese libro militante, complicado. El canon, síganme, dice él, es Shakespeare. Y el resto es otra cosa. Y entonces dice que es que yo he nacido para entronizar a Shakespeare en la cultura occidental. Y hace esas pequeñas páginas sobre Homero y engaña con Cervantes y Shakespeare. En este momento, no pudiendo ser, a la siguiente Documenta, que la dirige Catherine David, cambia totalmente el giro que ya en la Biennale se había organizado en torno al tema identità y alterità, que había ya creado en ese momento el tema de la identidad, se había convertido en el tema más central de todas las reflexiones, y identità, alterità sugería. Lo digo porque es imposible contar los problemas del mundo contemporáneo sin atender cómo el arte los ha interpretado. Hay una cuestión política, y es por esto que la 10ª de las Documentas, que dirige Catherine David, tiene un título: Poetics / Politics. Y de nuevo el discurso se expande. Poetics, Politics hace que a lo mejor una pequeña fotografía de Gordon Mataclar, ¿te recuerdas?, entrando a la derecha, aparezca como más significativa que cualquier gran obra que aparecía en los pintores de la escuela de Düsseldorf, un Baselis o un Lüpers. No, ese pequeño fragmento, ese Poetics, Politics, el elemento que ya comenzaba a hablar de algo que abrió las puertas
a un gran pensador que todos llevamos en el corazón, que se llamó Walter Benjamin. Walter Benjamin entra justamente en torno a los 80 con una fuerza extraordinaria. Yo participé en el seminario en París cuando azarosamente Giorgio Agamben encuentra el manuscrito de los pasajes. La famosa maleta de Benjamin cruzando la frontera y llegando a Portbou. Los testigos de aquel viaje, amigos, entre ellos la mujer de Fromm, no soltaba, ni siquiera en las crisis de asma. Yo he hecho el camino de Bagnols-sur-Mer hasta Portbou, durmiendo incluso una noche donde ellos durmieron, fetichismos apartes, pero las cosas son así. Aquella maleta fue intervenida, desapareció, pero hubo la previsión suya de escribir una copia y aquella dejarla en buenas manos, diríamos ayer, pero no sé si eran las más indicadas. Se las entrega a Georges Bataille antes de abandonar París. Bataille trabajaba como jefe de la sección de manuscritos de la BNF, de la Biblioteca Nacional de la Rue Richelieu, y al azar lo deja allí. Un día, el año 80, Giorgio Agamben, buscando manuscritos, echa mano azarosamente era la obra de los pasajes. Así, el instituto correspondiente, el Instituto Goethe de París, organizó un gran coloquio sobre ese tema. Benjamin entra con un poder inmenso y la crítica de arte se benjaminiza. Perdonadme la lectura más coloquial. Entra Benjamin con una fuerza espectacular y viene Craig Owens en las páginas de October, esas cosas se escriben en October, que titula The Allegorical Impulse of Modern Art. Un texto que sirvió para toda la crítica durante más de una década. El impulso alegórico del arte moderno. Son años donde todos hemos tenido petit livre de poche, amén, y nos hemos paseado por todo tipo de actualidades con el petit Benjamin en poche. De Craig Owens escribe un texto que contaminó prácticamente todas las secuelas. La crítica se intelectualiza, pero no azarosamente, juega sus estrategias y va entrando de una manera, debo terminar, mucha gente cansada me parece, entonces se va a terminar, termino en 5 minutos, me permiten, no se preocupen. Ese espacio intelectual de los años 80, muy influenciado por la cultura, que en este caso era benjaminiana, generó un proceso de relaciones, de referencias, y el arte jugaba precisamente no desde el canon de lo simbólico, sino desde el canon de lo alegórico. La alegoría habla de la parte, el símbolo habla del todo. Capítulo 3 del drama barroco. Ese texto iluminó cantidad de páginas y unos y otros que se asomaban o más centradamente a la cultura europea o más directamente a la cultura americana, que en aquel momento comenzaba a ocuparse de las tesis de la deconstrucción. Deconstrucción, por un lado, tanto influyó en la cultura de la arquitectura americana, de uno y de otro tipo, se fueron relacionando unos y otros. Quiero añadir solo un capítulo y una pequeña
lectura final. La influencia de Benjamin dura hasta finales de los 90. Desde el año 89, la caída de Berlín, la caída del muro, evidentemente, generó emergencias que se fragmentaron muy rápidamente y el arte se volvió a hacer más político que nunca. Se refería y se remitía a ciertas tesis del situacionismo político que fueron en pequeños espacios, en pequeños lugares, y la crítica cambió de registro. Y buscaba en ese registro precisamente establecer la lectura política de los acontecimientos. La influencia de Foucault, la influencia de Deleuze fue asombrosa. El événement, el acontecimiento, pasaba por las nuevas formas del arte. Todo lo que fue el radicalismo del situacionismo que dio lugar a las formas de la performance en los años 70 se multiplican de otra manera, que inventa su propia escritura. Yo acabo de escribir ese texto sobre Benjamin que te he prometido, mito y escritura. Es justamente esos años donde se vuelve, pero el mapa ha ido creciendo tanto, que se necesita su cartógrafo. Y ese cartógrafo, queridos amigos, es ni más ni menos que Aby Warburg. Warburg, esa persona tan extraordinaria, he mandado, queda por si queréis acudir a esos links, mandé a Patricia 3 textos, uno sobre Warburg y otro sobre Benjamin. Creo que si los pedís tenéis los links y los podéis conseguir. Genial, perdona, estoy así, pero son textos que pueden funcionar de esa manera y os iluminan ese momento del año 11 de Warburg. Pero Warburg y Didier Bachmann, que ha sido el intérprete sobre todo para la impresionante exposición Atlas. Os felicito en este momento. Tú mandaste unas notas de prensa. En Buenos Aires tiene lugar ese congreso sobre Warburg. Estaba invitado, pero no he podido hacerlo por razones de coincidencia. Pero era muy emotivo encontrarse con una comunidad warburgiana. Warburg se renueva. He pasado 10 veranos largos en el instituto, en Londres. Es otra forma de pensar. Siempre lo digo, es como si alguien, un mago, entrara en la biblioteca, diera una señal y dijera todos los libros al suelo y todos se fueran al suelo. Y luego un segundo golpe y dijera ahora organizaros de acuerdo a vuestras afinidades intelectuales. Dices que yo quiero estar contigo y se reúnen todos. Y cuando vas paseando por la biblioteca del Bárbaro y de cuando en cuando algún ruido que te dice estoy aquí. Y te avisa de que cómo que pasas delante de mí y ni siquiera pasas. El Warburg construye un sistema infinito de relaciones con las que hoy pensamos. Lo decía Lévi-Strauss de una manera maravillosa: hacer ciencia es construir relaciones entre un mito de origen y un ritual de muerte. Construir relaciones. Se construyen relaciones. Esas páginas maravillosas de antropología estructural, pero sobre todo de tristes trópicos. La Pléiade le reservó 5 volúmenes para su obra completa. Dije, no, yo no quiero. Vamos a hacer un volumen y allí elegiré los textos que yo considero. Algunos muy pequeñitos y algunos sobre temas musicales maravillosos. Hoy asistimos a una situación súper interesante y la querría resumir
comentándoos que en la crisis de los géneros que afectan tanto al mundo del arte, mediando toda la problemática de las nuevas tecnologías, hoy asistimos a un momento en que aquello que Patricia comentaba en una conversación nuestra de la importancia del curator, yo reivindicaría hoy con vosotros la necesidad de un nuevo ensayismo como lectura del arte. Algo donde la crítica, la historia, el mejor lugar para ese ensayismo es ahí donde la cultura histórica y la tradición crítica se encuentran. Eso está posibilitado por lo que se llamaba a principios del 20 ein hypothetisches Denken, un pensar hipotético que construye y proyecta. Obviamente cuando el arte está jugando contra la época. En este momento podéis consultarlos, disponibles. Hay 5 grandes informes, reports, sobre cómo serán las sociedades de los años futuros, 2030 o 2040. Los 5 informes dicen que el segmento más activo, determinante, condicionador, será la communication and communication. La realidad poco contará contra la comunicación. Ese debate actual sobre las fake news, en el futuro todo será fake news. Esto es un desastre. Lo decía Wittgenstein en sus tratados. Es terrible. Y el arte tiene que mostrar, como decía la documentación Poetics and Politics, tiene que mostrar ese momento, ese instante de la verdad, ese instante de la experiencia, esa verdad anterior al naufragio, antes de la absurda dominación de la comunicación. Todo será. Nuestras prótesis nos avisarán de lo más inmediato y eso que llamaba fantásticamente Paul Virilio, lo más aterrador de nuestra época es haber domiciliado la vitesse. Todo tiene que pasar rápidamente. Y si tomamos un periódico, decimos, es de ayer, no lo leo. Es de ayer. Pero, ¿qué quiere decir que es de ayer? Esta es la cuestión. Lo más terrible ha sido domiciliar la vitesse, la velocidad. Todo pasa rapidísimamente. Y en ese espacio en el que, por una parte, la comunicación invade todos los espacios de la experiencia, es una pregunta que me hago: ¿cómo defendemos el territorio del arte? Es una pregunta que aparece al final del famosísimo volumen de Pierre Bourdieu sobre Manet. ¿Cómo protegemos el territorio del arte? ¿Cómo lo protegemos? Las instituciones que velan ese territorio, los museos, los centros culturales, nosotros, tendríamos que ver precisamente con ese velar el territorio del arte como el guardián del campo de centeno. Tenemos que estar custodiando precisamente ese fuego que el arte siempre generó a la hora de iluminar el camino de la humanidad. Muchas gracias por vuestra atención.
Francisco, una conferencia realmente memorable. Doy paso al público, si alguien quiere preguntar algo, consultarle algo a Francisco, esta es la oportunidad, y como en las bodas, si no lo es hoy, que calle para siempre, ¿no? O sea que... El territorio del arte se ha expandido ahora y se llama NetArt, BioArt, arte de la telepresencia. Para eso tendrá que nacer también una nueva crítica. Te agradezco tanto esta observación porque además quizás debería de haber sido el tema de mi intervención, pero soy demasiado... Soy del 19, por decirlo así, pero tienes toda la razón. Planteas esos nuevos horizontes que generaría precisamente esa demanda y que el arte, justamente sus territorios, sean, es lo que se podría llamar la desplazamiento o multiplicación de los territorios. Y invitaría a Ángela a que hablara aquí también próximamente de esa ampliación. Bueno, Ángel, la próxima conferencia la tienes que dar tú aquí sobre ese tema. Estás obligado. ¿Y alguna pregunta más? Formas de hacer crítica, por ejemplo, los youtubers. Porque uno a veces se pregunta que, bueno, de repente la crítica profunda, escrita, sólida, histórica, de repente se está ahora como transformando y cada vez hay como nuevas formas de crítica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y no sé si era demasiado tarde y no he tenido tiempo de desarrollar lo que significaba precisamente la crisis de los géneros. Esto afecta no solamente a las formas del arte, sino a las formas de la crítica. La escritura, hay textos extraordinarios sobre lo que tú sugieres y luego la ampliación de las formas de la crítica, que son a veces registros en sí mismo que dan significado acoplado a la obra de arte o a las situaciones en el contexto. Hay muchas formas de happening que incluyen la crítica dentro de su propia textualidad, y hay otras formas que son fundamentalmente teatrales, que abundan precisamente en introducir el elemento crítico en su desarrollo, o aquello que, digamos, en un mundo online te permite intervenir, entrar, salir, generando situaciones de emergencia, multiplicando la emergencia. Texto estupendo sobre las políticas de la emergencia, que podrían funcionar de otras formas, y hay muchísimos pequeños talleres que funcionan precisamente con esa intención, con ese compromiso, porque también es un compromiso. No hay que buscar la gran obra, hay que trabajar también con la pequeña obra. Al ponerte el ejemplo, porque me emociona ese trabajo de Gordon Mataclar, suspendiendo la obra. Hay obras que están pidiendo, dicho mejor, hay dibujos que quieren ser cuadros, pero cuando lo alcanzan mueren. Tendrían que haber sido solo dibujos. Y esa espera ansiosa por ser obra, digamos, suspende la poética del momento en el que la escritura, gesto, es suficiente. Bueno, la verdad es que el debate se abre, ¿no? Que es interesante. Y ¿sabes? tú no deberías cerrarlo. Como las etapas, esto tendría que generar un seminario que fuera continuando y que, bueno, me lo voy a poner como tarea. Tú lo has iniciado, Ángel lo continúa y seguimos con nuevas, para realizar un seminario a lo largo del año sobre el tema de la crítica, que es un tema realmente muy importante. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún avance más? Bueno, pues muchísimas gracias al público por venir. Gracias, Paco.